Laboratorio Doctora Finocchi. Priorizamos el bienestar de nuestros pacientes mediante atención personalizada. Avenida Balbín 4604, Santa María, San Miguel. Muchas oportunidades como esta no se van a presentar para definir el futuro del país. Yo diría que es una elección fundamental, bisagra, donde se define qué país queremos. Un país que crezca dentro de reglas, dentro del Estado de Derecho, con valores, con cumplimiento de los acuerdos, defendiendo también el principio de división de poderes, la independencia del Poder Judicial, la libertad de expresión, las libertades públicas que se valoran cuando no se tienen. En general este plexo de valores siempre son importantes cuando los países los pierden. Esto le pasa hoy a un país latinoamericano importante, productor de petróleo que es Venezuela, donde la libertad se ha perdido totalmente y donde los venezolanos, en un número de casi 8 millones, se han ido del país. Y en donde el salario es de $10, $5, y donde la pobreza es infinita. Nosotros queremos un país integrado al mundo, un país que pueda exportar la producción y que pueda generar empleo y empleo en blanco. Y sabemos y somos conscientes que, también lo ha dicho el presidente, que si bien el rumbo de la Argentina antes del 11 de agosto tenía datos realmente alentadores, había crecido el Producto Bruto en 0,6%, la inflación iba a la baja y el dólar estaba estabilizado, y había indicadores que indicaban una mejora importante de la economía argentina. Después del 11 de agosto, la perspectiva de que vuelva a gobernar el país la candidatura de Alberto Fernández junto con Cristina Fernández de Kirchner determinó que los mercados, determinó que el escenario económico del país se complejizara, aumentara el dólar, y hubo un conjunto de situaciones económicas de aumento de riesgo país, de inflación a la alza nuevamente, en fin. Un conjunto de situaciones que obligaron al gobierno a tomar medidas, a estabilizar el dólar, a tratar de anclarlo, a que no se perjudique más a la gente, y creo que el presidente lo ha logrado. Y estamos en condiciones de dar la pelea. La gente no nos va a perdonar que no demos la batalla electoral con la convicción, el coraje y la decisión que tenemos que tener para discutir una propuesta de un país distinto. Y el presidente ha reconocido que se han cometido algunos errores. Algunos empezaron a resolver, como la eliminación del IVA a los alimentos, como mejorar el piso del impuesto a la ganancia para tener un mayor poder adquisitivo de los trabajadores. Hay medidas que van en el rumbo del reclamo que la sociedad hizo también de cara a la elección esta reciente del 11 de agosto. Una elección que solamente eligió candidatos, que no es una elección definitiva, es una elección que, si bien es importante, ha tenido indudablemente algún mensaje de los sectores medios, no es la elección definitiva. La elección definitiva la vamos a tener el día 27 de octubre, en donde los argentinos vamos a elegir presidente de la nación, vicepresidente, representantes al Congreso y el futuro del país. Por eso es muy importante definir qué país queremos. Si queremos un país que esté en manos de los sectores, de los movimientos sociales, de los piqueteros, de los que toman los shopping, de los que toman supermercados, de los que toman tierra acá en Moreno y los ocupan de manera clandestina, un país fuera de la legalidad, que además están los dirigentes esos en el núcleo de la propuesta electoral del Frente con Todos. Están ahí. Digamos, a Grabois no se lo puede sacar de encima. Por el contrario, el candidato Alberto Fernández lo defendió a Grabois en una reciente charla que tuvo con una periodista en televisión. Hizo toda una defensa de Grabois.
Es un dirigente complicado, que habla de ocupación de las propiedades que están desocupadas, o si hay alguno que tiene 2 casas o 2 propiedades hay que sacarle una, tonterías. O la reforma agraria, tonterías. Realmente, la verdad que los países que crecen son países capitalistas, insertos en el mundo, responsabilidad, defensa de los derechos de los ciudadanos, de ninguna manera ese tipo de acciones. Eso es volver a modelos casi de la década del 50 del siglo pasado, de la Revolución Cubana, de países que están atrasados totalmente, que no tienen destino y que nunca van a generar empleo. Yo no quiero el país de los desocupados infinitos, de que todo el tiempo estemos generando planes. Ayer se votó una ley en el Congreso, yo no participé del debate, porque no estaba dispuesto a convalidar con mi presencia el reconocimiento a una mentira. En la Argentina hay sectores que son pobres. Hay sectores que requieren la ayuda del Estado, sin duda. Hay una pobreza estructural de un 30 o un 35% que la democracia argentina a lo largo de los años no ha logrado resolver. Que no ha habido proceso de crecimiento del empleo privado. El gobierno anterior, en los últimos 6 años de la administración Kirchner, no generó un empleo privado. Lo único que creció fue el gasto de seguridad social, previsional, planes y todo el sistema de la UH. Y hoy ese sistema significa nada más ni nada menos que el 75% del gasto del presupuesto nacional. En la última presentación del presupuesto que presentó el ministro Lacunza, el 75% es gasto de seguridad social, jubilaciones, pensiones, aguache y planes. Es inviable la Argentina si no ponemos proa a modelos ligados al crecimiento y a la generación de empleo. Y acá vale la pena también hacerse algunas preguntas. ¿Cómo puede ser que hayan ingresado al país 400.000 venezolanos en el último periodo de 10-12 meses y casi el 90%, 95% de ese grupo que ingresó al país, que no conocía ni las calles de la ciudad de Buenos Aires, que no conocía el argot porteño, que no sabía manejarse, hoy esté trabajando en la estructura de servicios, en hotelería, en gastronomía, en los hoteles, en los gimnasios? ¿Cómo puede ser que pase eso en la Argentina? ¿Cómo puede estar ocurriendo eso y que el país y el Estado Nacional y el Gobierno Nacional tenga que sostener una estructura de planes para siempre, todo el tiempo, que consolida la pobreza, que aumenta todos los años la estadística de la pobreza y que además estratifica la pobreza, porque el abuelo, el padre, el hijo, ninguno sale a la mañana a buscar trabajo, a buscar la opción de la dignidad también, de la construcción de una cultura que es la cultura del trabajo. La mayoría de nosotros somos hijos de inmigrantes, vinieron a trabajar con una mano atrás y otra adelante. Nuestros abuelos vinieron de Italia, de España, pero vinieron a trabajar, no a pedirle subsidios al Estado. Hay que volver a reconstruir una cultura que tenga que ver con el trabajo en la Argentina. Y por supuesto que nuestro gobierno tiene que poner un eje central en el crecimiento. Las medidas que se han tomado ahora son medidas que se tienen que mantener. La eliminación del IVA a los alimentos hay que mantenerla. Hay que explorar también la eliminación del IVA a la tarifa eléctrica, al gas. Hay que analizar también, ir mejorando la cuestión de aumentar fuerte el piso de ganancias para que los trabajadores paguen menos ganancias o no paguen ganancias, porque tenemos que generar el empleo. Hay que darle una mano a las pymes, no hay posibilidad alguna. Amigos de Moreno, no hay ninguna posibilidad de ayudar a las empresas pymes o a la clase media argentina, a los sectores que todos los días cuando suena el despertador a las 6 de la mañana van a trabajar, si no alivianamos la carga impositiva, si no salimos de este modelo perverso que nos mata, que nos liquida como país. No hay ningún país de América, ni ningún país en el mundo que tenga estos porcentuales. Que el gasto total de la Argentina, el 100% del presupuesto nacional que se vota todos los años, el 75%
únicamente dirigido al gasto de seguridad social. Es inviable. En general este porcentaje anda en el 35, 30, 35, promedio en cualquier país de Latinoamérica. Entonces, me parece que por acá va el tema, hay que abordarlo. Yo no estoy diciendo hay que eliminar los planes de un día para otro, de ninguna manera. Lo que estoy sosteniendo es que el plan puede ser para un año, desde el momento que el hombre pierde el trabajo, tiene que salir a buscarlo, hay que generar mecanismos de capacitación, de preparación para el trabajo, oficios, aprendizaje, en fin. Hay que trabajar un conjunto de temas y hay que quitarle a las cooperativas, a estos movimientos que recién mencionó el compañero Aníbal, el control de la plata y el control de la lista de los planes. Porque se convierten en los gerentes de la pobreza y se enriquecen con la pobreza. Así que hay que terminar con este juego perverso. Hay que bancarizar la ayuda del Estado. Yo sinceramente creo que haber decretado ayer la emergencia alimentaria es una derrota simbólica de este país. Yo creo sinceramente que puede haber bolsones de pobreza a los que hay que ayudar, especialmente en los niños, en la niñez, ahí hay que ayudar. Y en general esto se hace desde el ámbito nacional, con una política impresionante en términos de recursos que llegan a todos los hogares de la Argentina, mediante la UH, mediante planes, mediante pensiones a la invalidez, mediante jubilaciones de moratoria que no tuvieron aportes. Todo esto lo paga el Estado argentino, pero también hay aportes de las provincias. Acá la gobernadora ha fortalecido el tema de la niñez con la copa de leche, conjunto de planes sociales, y la verdad que tal vez lo que debería haberse hecho es haber mejorado la UH para que precisamente en el sector de la niñez no haya falencias en el esquema alimentario. Sabemos lo que implica la leche para los chicos chiquitos que están en crecimiento, sabemos todo lo que eso significa. Habría que haber trabajado sobre eso y no responder al mecanismo de extorsión de estos sectores que porque toman la avenida 9 de Julio o van al Congreso con esta estructura de clientes que tienen, porque manejan los listados, y si no van a la convocatoria lo bajan del listado y les quitan el plan. No podemos seguir dependiendo de esos sectores. Esto requiere de un debate en profundidad y hay muchos que no lo abordan porque este no es un tema de esos que se llama políticamente correcto. Todo gira acá, son todos buenos en la Argentina. Todos creen que el Estado puede abordarlo todo, cumplir con todo. La demanda es infinita. La capacidad de respuesta del Estado a veces no puede frente a las expectativas sociales. Entonces hay que construir un Estado diferente. Y en este sentido, nuestra propuesta a los argentinos es que la etapa que viene tiene que ser la etapa de la generación de empleo, de ayudar efectivamente a las pymes. El gobierno también ha tomado debida nota del reclamo de las empresas pymes, del comercio, de los monotributistas, y ha hecho una moratoria para pagar las deudas de la AFIP a 10 años, y la AFIP tiene que parar un poquito las inspecciones, lo mismo que el ARBA. Hay que bajar un cambio porque la gente está agobiada, especialmente los que trabajan todos los días, que tienen un comercio, que tienen un trabajo, porque acá todo el mundo presiona y la gente que da trabajo tiene que pagar a fin de mes los sueldos. Entonces el Estado tiene que tener una mirada un poco más flexible en el marco de procesos económicos que han ocurrido. Quería decirle finalmente que también hay un debate pendiente en la Argentina de las cosas que pueden pasar en términos de una equivocada política internacional. Si Argentina, el gobierno que viene, vuelve a retomar el rumbo de ir a encontrarse de nuevo con el esquema bolivariano, latinoamericano, volvemos al pasado, volvemos a la noche más oscura, podemos volver incluso a quedar aislados en el Mercosur. Nosotros estamos atados como país conjuntamente con el destino de Brasil, con el Mercosur.
no le demos motivos a Brasil de quebrar el Mercosur, que es un bloque que exporta al mundo. No va a ser cosa que Brasil determine finalmente hacer un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos o con Europa y termine la relación con Argentina y Argentina quede aislada. Por eso es muy importante analizar la conducta de los candidatos. El presidente acaba de firmar hace 3 meses atrás el acuerdo con la Unión Europea que implica la colocación de nuestros productos agropecuarios en Europa. 25% del PBI mundial. La posibilidad de que los cereales, la carne, los productos que produce la provincia de Buenos Aires, que es una de las principales productoras, lo mismo que Santa Fe, Córdoba, puedan colocar su producción en Europa. La fruticultura, las economías regionales puedan entrar a Europa. Vemos que Alberto Fernández anda paseando ahí. Ayer estuvo con el Evo Morales, o hoy creo que estaba con el Evo Morales en Bolivia. Espíritu bolivariano, hablan de nuevo. Muchachos, eso es un proceso nuevamente de fracaso y de aislamiento de la Argentina. La política internacional que ha llevado adelante el presidente Macri es la posibilidad de crecer en el empleo. Si Argentina no exporta, si Argentina no coloca sus productos en el mundo, en China, en Europa, en Rusia, en los lugares que son los mercados que compran y que permiten que ingresen dólares, no hay actividad para las pymes, no hay trabajo en blanco para los argentinos. El invento de un Estado benefactor, de distribucionismo vacío, en donde solamente el Estado provee todos los recursos, va a ser la Argentina planera, la Argentina de los planes y de los jubilados. No hay motivo para eso. El otro tema es la batalla contra el delito. Y la batalla contra la lucha contra el narcotráfico que agobia a la provincia de Buenos Aires. Fundamentalmente hay que trabajar muy fuerte en el mejoramiento de las fuerzas policiales, en la justicia. El otro día vimos un fallo bochornoso. El intendente de Itatí, que estaba corrompido con la droga, con el tráfico de droga, fue condenado a 3 años en un proceso abreviado. Los jueces tienen que responder con esto. Es vergonzoso. Se trata nada más ni nada menos que narcotráfico. Hace poco tuve una experiencia que yo llamo de la Argentina complicada, digamos, de procesos culturales que son equivocados. Hubo un debate que se abrió en el país y que una ciudadana peruana que fue expulsada, yo no tengo ningún problema con ningún extranjero que venga a la Argentina a trabajar, que venga a cumplir con el pacto social de la convivencia, a buscar trabajo, a buscar un horizonte. Todos provenimos de familias que han venido a la Argentina a buscar un destino, así que no tengo ningún tipo de prejuicio con nadie, pero sí con aquellos que delinquen, que cometen delitos. Esta ciudadana había sido expulsada de la Argentina después de haber cometido delitos de narcotráfico, más precisamente venderle droga a los pibes. Cumplió 4 años de condena y miren el perfil de personalidad que tenía esta delincuente, que el tribunal determinó, además de la condena, expulsarla de la Argentina y mandarla de vuelta al Perú. Bueno, como acá también funcionan organismos de derechos humanos, que se hubo una presentación ayudada, hubo una presentación ante la ONU, que es un organismo también, diciendo que había habido una desintegración familiar, que una parte de la familia se había quedado en Argentina, pibes que estaban estudiando, hijos de la señora esta, se quedaron en Argentina, y bueno, lógicamente a los chicos les convenía quedarse acá porque la educación acá es gratuita, la universidad, en fin. La señora se volvió al Perú. Bueno, la resolución de Naciones Unidas, de un organismo de Naciones Unidas, determinó que Argentina tenía que cumplir con la integración familiar. Bueno, a mí me preguntaron, yo digo que había que haber afianzado la ley argentina y que esta señora tampoco le importó mucho la integración familiar de muchas familias que destruyó vendiéndole droga a los pibes.
Argentina está llena de almas muy bondadosas, sensibles. Hay mucho periodismo por ahí en televisión que son muy buenos. Son todos buenos, son humanitarios. La verdad, me parece que hay problemas culturales en términos de la discusión y del debate de las ideas en la Argentina que nos condenan a la derrota. A la derrota. Si esa ciudadana que vino del Perú trabajaría honestamente, no había ningún problema con eso. Ahora, vendía droga y desintegraba familias y provocaba un perjuicio gravísimo en muchos jóvenes que eran los usuarios de la droga. Ahora estamos preocupados por la integración familiar de esa ciudadana que fue expulsada por haber cometido delitos graves. Yo creo que hay ahí un proceso que nos obliga a una discusión y un debate de la Argentina que queremos, de la defensa del interés nacional, de la defensa de nuestros propios nacionales. Si vienen a trabajar, bienvenidos. Si vienen a cometer delitos, hay que expulsarlos rápidamente. Y el conurbano está lleno, hay un compromiso del presidente de trabajar por una economía más sólida ligada al trabajo. Ligada... No tengo ningún problema, nadie. No me gusta la comida peruana, pero hacen buena comida. Y hay buena gente también. Quiero en eso también, creo que hay que mantener las convicciones y hay que defender también posiciones y hay que dar el debate en la ciudadanía y hay que ir a los medios de comunicación y hay que discutir sobre el modelo de país. Yo no quiero el país de Grabois, ni tampoco el de la candidata del Frente con Todos, acá en Moreno. Les decía que el presidente Macri está comprometido a elaborar una propuesta económica que tiene que ver con el crecimiento, que no se van a volver a repetir algunas situaciones que tuvieron como eje debilitar a la clase media, sectores de trabajadores. La situación que heredó tal vez no fue debidamente blanqueada. Debería haberlo dicho al principio. Creo que fue un error de su parte no haberlo hecho. Y creo que los problemas estructurales que tenía la Argentina fueron muy graves y se complicaron en el 2018. Pero la propuesta hacia el futuro es una propuesta de crecimiento, de generación de empleo, de trabajar con los sectores de la clase media, que son los que lo apoyaron en el 2015 para producir un cambio en la Argentina. Quiero hacerle un mensaje también al peronismo, porque yo no he dejado de ser peronista. Porque estoy convencido, con esto termino, de que hay muchísimos peronistas a lo largo y ancho del país que tienen una visión republicana, que tienen una mirada democrática, que creen que la Argentina sale también por la vía de la unidad nacional y del consenso, que no tienen una visión sectaria de izquierda dura, que no están subordinados a la cámpora. A ese peronismo le pedimos que nos acompañe, aquí en la provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina, y que acá en Moreno lo acompañe Aníbal. Muchas gracias. Hola, bueno, ahora vamos a abrir una ronda de preguntas, no terminaba el senador. Que decir que breves, preguntas concretas, así aprovechamos el tiempo. Pichetto, la verdad, es un libro abierto, da gusto escucharlo por su capacidad y por cómo resume situaciones que realmente a nosotros a veces cuesta mucho explicar. Bueno. Silvia Melo nos representa a todo. A todo. Compañero senador. No habla eso. Compañero senador, me están diciendo los compañeros dirigentes y de la militancia peronista de Moreno que represente a ellos a agradecerle la visita acá a Moreno. Por su presencia
pero también por el aporte político que ha hecho usted a la política nacional, de que también al senador Alberto Asef, que si yo no, diputado, que si mi memoria no me falla, usted vino en el avión que trajo al general Perón a la patria, a ese Perón que vino a abrazarse con el doctor Martín, donde se superaba la grieta realmente. Que vino para la Unión Nacional. Exactamente. Senador Pichetto, acá en Moreno se está librando una batalla electoral muy dura. Pero la batalla electoral la vamos a ganar, senador, si ganamos la batalla ideológica. Por eso no es tan útil usted. Y yo creo que usted trae al peronismo de nuevo a ponerse al frente de esta lucha ideológica tan importante. Porque lo que estamos discutiendo, más allá de las elecciones, estamos discutiendo qué país queremos vivir, sobre qué constitución queremos ser ciudadanos, y hoy se está discutiendo de que la quieren cambiar. Y lo más importante es escuchar la voz del peronismo, porque si hay algo que compró la política argentina a libro cerrado, dos cuestiones, y el periodismo. Creer que el peronismo era el kirchnerismo. Y el kirchnerismo mutó al chavismo. Y Maduro, en este momento, mutó al guevarismo, que es un régimen del PC cubano, que está sojuzgando a Cuba hace 60 años y claramente a Venezuela en esta última década. Y yo creo que vienen por nosotros porque necesitan parasitar otro país más. Por eso digo que la defensa tiene que ser integral de esta batalla y hay que ganar en lo ideológico. Y lo ideológico es vivir en un país republicano, en un país con libertad, como diría San Martín. Seamos libres, lo demás no importa. Ganemos estas elecciones, lo demás no importa. Comparto absolutamente todo lo que acaba de decir. Este es un debate por el país del futuro, por las libertades. Es un debate que es superior incluso al proceso económico. Así que, por supuesto que hay que mejorar y hay que trabajar en orden a los intereses del pueblo. Pero me parece que hay una discusión más de fondo. La expresidenta y candidata a vicepresidenta y además la verdadera dueña del poder de ese proyecto político, hay que decirlo. De frente con todos, la que tiene el poder es la candidata a vicepresidente, lo cual configura también una gran anomalía desde el punto de vista político. Nadie duda que en Juntos por el Cambio es el presidente Macri el líder político, es el que lleva adelante las iniciativas, la gestión de gobierno y es el hombre que me convocó. En cambio, en la otra fuerza, la vicepresidenta, la candidata a vicepresidenta es la que conduce. Y ella habló de un nuevo contrato social. Ese concepto de contrato social que viene desde el siglo XIX, incluso con los iluministas, tiene que ver con una nueva estructura constitucional. Esto, dicho claramente, me parece que está apuntando a una modificación de la estructura de la Constitución, muy parecido a lo que pasó también en Venezuela, en la reforma de la Constitución que tuvo Venezuela. Así que, después comparto que Maduro es un hombre del PC, formado en Cuba. Y hoy los cubanos están trabajando como policía secreta en Venezuela, haciendo desaparecer gente. Así que tenemos que analizar estos temas, no porque creamos que Argentina va a ser Venezuela, porque creo que nuestro proceso cultural, nuestra idiosincrasia, no toleraría una dictadura como la de Maduro, pero sí para analizar que Venezuela, que es una potencia petrolera, la tercera del mundo, hoy tiene una destrucción económica y un aislamiento económico fenomenal en el mundo, en donde 8 millones de venezolanos se fueron de Venezuela, en donde Venezuela es invivible, en donde no hay productos de primera necesidad, alimentos, en donde el sueldo no vale nada. Bueno, estos son los temas que hay que abordar.
Estos son los temas que me parece que tienen que preocuparnos. Sí. Bueno, hay que preguntárselo. Esto sería importante que hubiera un debate. La señora difícilmente quiera discutir. Sería muy importante porque estos son enunciados que ella está haciendo. Cuando me digo ella, es la candidata a vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, está haciendo en las presentaciones que hace de su libro. Allí hace algunos enunciados que quedan, digamos, como mensajes encriptados en la sociedad, pero que son sugestivos o por lo menos inquietantes. Cuando habla de un nuevo contrato social, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Al cambio, digamos, de la base constitucional que tiene hoy la Argentina, que ha tenido, indudablemente en la historia, una constitución liberal, que fue la que dio origen a este país en 1853, y que luego fue reformada en el 94 con una incorporación de derechos sociales que me parece realmente importante. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿Modificar el sistema judicial? ¿Qué quiere hacer? Que los jueces sean, sí, sean de base popular, o tocar el derecho a propiedad, como dice Grabois, sí, ocupar vivienda, ¿qué quieren hacer? Estos son los temas que habría que preguntar y que habría que tratar de tener una discusión y un debate de ideas en la Argentina, que sería muy importante también conocer la opinión no solamente del presidente, del candidato a presidente, de los candidatos a presidente que van a debatir obligatoriamente porque así la ley lo determina, sino también de los vicepresidentes. Yo estoy dispuesto a hacerlo. De grado sobre usted en parte, así que es un honor tenerlo acá. Y le quería hacer una pregunta sobre el estado paternalista en el cual vivimos. ¿Cuál cree que sería un incentivo para la sociedad argentina poder salir de este estado paternalista que es clave y es histórico de nuestro país? Muchas gracias. Bueno, indudablemente que en los últimos años, después de la crisis del 2001, la vigencia del Estado en la Argentina siempre fue importante o gravitante, pero a partir del 2001 se dio un proceso de crecimiento del gasto social dirigido a planes. Esto, quiero ser también honesto, empezó en el 2001 a partir de la intervención del gobierno del doctor Duhalde, pero era muy limitado. Esto fue creciendo como una bola de nieve infernal, también al compás de un proceso donde la actividad privada no generaba empleo. Entonces, esta estructura de un Estado casi inviable desde el punto de vista de un Estado fallido, no es sostenible en el corto y en el mediano plazo, no es sostenible. Entonces, bueno, podríamos tomar algunos ejemplos del mundo. A ver, de estados de bienestar, como Noruega, por ejemplo, donde el plan de ayuda, o digamos, el plan a un desocupado, la ayuda a un desocupado, tiene un año de vigencia. Cuando comienza el segundo año, y hay además también una preparación para el empleo en ese periodo. En el segundo año el plan desaparece totalmente. O sea, la persona en ese año tiene que haber conseguido un trabajo. Acá se dan algunas paradojas también en el terreno laboral, donde hay trabajo en negro, no declarado, y también hay plan. Esto indudablemente también agrava la estructura del Estado. Lo que digo es que, repito, es importante que el Estado intervenga y medie en una sociedad donde a veces también la determinación de los precios, los esquemas oligopólicos, los supermercados, en fin, ahí es donde hace falta el Estado, ley de competencia, ahí el Estado tiene que actuar. Ahora, un Estado benefactor vacío, sin producción, sin empleo. Acá hay que apostar a la Argentina productiva, a la generación de energía, a la producción de gas, de petróleo, a evitar la importación de gas y de petróleo, a que Vaca Muerta se ponga definitivamente en marcha, a que haya inversores internacionales, a que vengan al país a agregar valor a la producción agropecuaria, a venderle a los chinos harina y no poroto de soja,
Recientemente salió un embarque de harina por 1.200 millones de dólares que firmó la Argentina. ¿Se escucha? Ahora sí. Quiero decir que estos son los temas que nos pueden permitir crecer y generar empleo en blanco de calidad. Y también va a haber que hacer un abordaje del modelo laboral. Los sindicatos tienen que ser parte de este proceso. En la PYME no puede haber un sistema laboral tan rígido como el de las grandes empresas. El sistema de ingreso y egreso en la PYME tiene que ser rápido, flexible, en función de la demanda. Si hay trabajo, el empresario PYME toma. Si deja de haber trabajo, el trabajador sale con un mecanismo parecido al de la construcción. Esta es una propuesta que estamos haciendo junto con el presidente Macri, que es un debate sobre el mundo laboral. Porque si la estructura del trabajo es totalmente rígida y se aplican los convenios de las grandes empresas por actividad, es imposible para la PYME tomar empleo. Y hay que terminar con el juicio laboral en la Argentina que los mata. Y hay que terminar con los juicios de discapacidad y hay que poner en vigencia definitivamente el sistema de RT, que es el sistema de seguro, donde se previsiona el accidente o algún problema de enfermedad que tenga el trabajador. Eso tiene que estar previsionado, tiene que haber un esquema de seguro, como tienen los países modernos. Porque de lo contrario, en un juicio por incapacidad, una PYME está obligada a cerrar, tiene que vender todo para pagar el juicio y cierra y se pierde el empleo. Entonces, estas cosas hay que discutirlas con los sindicatos en la Argentina. Porque de lo contrario, los sindicatos van a ser corporaciones cada vez más chicas. Porque además la tecnología también quita empleo. Porque el mundo laboral, la tecnología está suprimiendo empleo. Y porque o nos adaptamos y comprendemos estos procesos de cambio, o Argentina no va a generar trabajo. No vamos a ser competitivos. No vamos a ser competitivos. Así que me parece que estos son los grandes desafíos que tenemos por delante. Sí. Una cosita, perdón, mucha gente se estará preguntando, todo esto que decís vos, sí, ¿por qué no ocurrió en este periodo? Pues te hago una pregunta que vos la podés explicar, ¿por qué en estos 4 años, muchas cosas que vos decís que yo sé que se quisieron implementar, ¿por qué no se pudieron implementar? Porque eso es lo que ha desanimado a un sector de la sociedad. Bueno, la realidad es que este presidente, que tiene una legitimidad de origen porque fue elegido en el balotaje, nunca tuvo Congreso. Era un gobierno de minoría, porque las candidaturas del Congreso, diputados y senadores, se eligieron en el mes de octubre del año 2015. Por lo tanto, Macri gana el balotaje legítimamente, pero perdió el control del Congreso, que en general se tiene con un proceso de varias elecciones. Y a pesar de que hicimos un esfuerzo desde el espacio federal y del peronismo federal, de este peronismo del centro, muchos temas quedaron pendientes. En muchos temas pudimos acompañarlo, en otros temas no tuvimos tampoco el apoyo de la CGT. En este sentido, el mundo del trabajo requiere de un proceso de concertación, de acuerdo, de diálogo de sectores empresarios, de trabajadores, que signifique también mejoras en la competitividad. Si el trabajador cree que la reforma de la ley es para ajustar y despedir, no va a acompañar. Si el proceso es mejorar empleo, mejorar el salario, apuntar a la competitividad, crecer en la actividad, ahí va a acompañar. Hay un ejemplo muy claro que son los trabajadores del petróleo y Vaca Muerta. Así el sindicato se sentó, aumentó la competitividad, aumentó las horas en el trabajo en el pozo, mejores salarios, más empleo. En el sector de fabricación de camionetas del gremio automotriz, también ahí hubo acuerdos de competitividad. El gobierno había empezado con acuerdos de competitividad por sector que no pudo completar. Ahora, hacen falta algunas reformas estructurales. El tema PYME, mediana empresa, pequeña empresa, monotributista. Si un carpintero tiene un taller de carpintería, quiere tomar 2 empleados, porque le viene una demanda de fabricación de muebles para un barrio, para un bloque de oficinas, ahí le meten el convenio del gremio de la madera.
que son acuerdos que se hacen a nivel sectorial de grandes empresas que a lo mejor trabajan en la actividad de fabricación de muebles, y el tipo es un carpintero monotributista. Y lógicamente, frente al riesgo, no toma ninguno. Lo hace solo el trabajo, hay dos personas que no pueden trabajar. Estos son los temas que la Argentina necesita y requiere de reformas. Por eso me parece que la primera definición del Congreso futuro tiene que ser que las empresas pymes, las medianas, las pequeñas, los monotributistas tengan un sistema laboral distinto a una gran empresa. ¿Para qué? Para generar empleo en blanco, para que la gente esté en relación de dependencia y para que el Estado, tanto nacional, provincial o municipal, no sea el único dador de trabajo. Quería hacer una pregunta. Sí, buenas tardes. Yo soy presidente de la Cámara PYME de acá de Moreno y miembro del Consejo Directivo de CAME. Bueno, le agradezco la importancia que le da a las pymes. Yo estuve en la comisión cuando se iba a tratar la reforma laboral, estaba el senador Labora, que bueno, quedó trunca. Las pymes necesitamos urgente una reforma laboral y una reforma tributaria. Respecto a lo que dijo usted del acuerdo con la Unión Europea, no solamente para vender nuestras materias primas, es una oportunidad para ganar competitividad a través de la incorporación de tecnología de todas las pymes. Y tengo que hacer un reconocimiento de este gobierno, porque todo el mundo habla de las pymes, pero este fue el único gobierno en los últimos años que en el año 2016 sacó una ley PYME con condiciones crediticias y tributarias diferentes para las pymes. Pudimos articular como nunca con la FIP, con resoluciones que fueron diferenciales en tratamiento para las pymes, y justamente ahora se estaba trabajando con una ley PYME que reconozco que técnicamente estaba muy bien elaborado. Nosotros inclusive desde CAME hicimos algunas, sí, de Antecica, hicimos algunas sugerencias, fueron estudiadas, analizadas, o sea que no fueron muy abiertos para la elaboración. Y aparte un instrumento que también favorece a las pymes, que nadie lo hizo, que fue la factura de crédito electrónica, ¿no? Así que un reconocimiento para todos. Hay una actividad que ha crecido mucho en la Argentina, que son los nuevos servicios tecnológicos. El Congreso ha votado una ley que alienta precisamente la tarea de mucho talento argentino, especialmente gente joven, digamos, que trabajan en servicios informáticos, en tareas, digamos, tecnológicas que son muy importantes y que hoy están exportando para el país. Están exportando por un monto de aproximadamente 3.000 millones de dólares. Y el Congreso votó una ley promoviendo esta actividad y también que está generando empleo en blanco. Bueno, vamos a la última. Hola. ¿Qué tal? Quería hacer una consulta, porque lo que veo es como que en esta etapa de las elecciones, cuando fueron las primarias, noto como que el gobierno hizo mucho hincapié, no sé si jugó en contra, porque fue a atacar con el tema de desempleo, Ministerio de Trabajo, salió a inspeccionar demasiado, la FIP, es lo que yo veo, yo soy contador, y lo que, perdóneme, claro, es lo que noto de la gente, es la crítica que no alcanzo a entender. Exactamente, es como factura electrónica, se lo atacó demasiado, que es correcto hacerlo, pero no tan de golpe. Factura electrónica. Claro, sí, pero ha habido mucha presión sobre los sectores productivos en términos de considerar. Había como dos planos en la Argentina. Digamos, una realidad que indudablemente se complejizó en el Estado en el 2018 con la devaluación, y el funcionamiento de organismos de recaudación como la FIP y como ARBA, que creían que la Argentina era Alemania y que funcionaban casi de manera autónoma sin tener en cuenta la realidad socioeconómica del país, que se estaba complejizando. Y esto lógicamente fue una lesión autoinfligida del gobierno, que además subestimó la elección primaria. Hay que decirlo. Esto lo ha analizado el propio presidente en términos de autocrítica. Me parece que había que ser un poco más comprensivo de esta realidad
y haber acompañado a la gente después de la devaluación del 2018, haberla acompañado en un tránsito más razonable. Y la FIP debería haber abierto esta moratoria que se da ahora a 12 años, tenía que haberla abierto hace un año, la verdad. Y haber instalado un sistema de, digamos, de tasa más bajo para que... Porque cuando uno analiza los concursos preventivos en la Argentina... Tenías que haber llegado hace 2 años atrás vos. Esa es la realidad. Cuando uno analiza los concursos preventivos en la Argentina, el principal acreedor es la FIP. Digamos, la mayoría de los concursos se abren con... Al frente va la FIP. Usted que es contador sabe perfectamente esto. Después vienen otros acreedores menores, pero en general muchos concursos se hacen... Esperen. El problema es el agente recaudador. La deuda principal está ahí. Sí. Quizás no son los niveles superiores, pero el gobierno anterior dejó mucha gente. En la FI también, y hay intermediarios en las estructuras regionales que han promovido activamente el inicio de juicios como un esquema de detrimento y de lesión también al gobierno. Sí, Miguel. Porque los muchachos perdieron algunos incentivos en términos de la estructura de la FIP, que para mí fueron también incorrectamente sacados. En fin. Una sola pregunta y no una sola pregunta, una sola pregunta. Hagamos las 3 juntas y terminamos. Bueno, pero breve, por favor. Mi pregunta es, yo soy una pequeña pyme. En el gobierno anterior yo podía contratar en la tarifa 3 1 kilowatt a la noche. Vuelvo a decir la pregunta. Yo tengo una pequeña pyme. Y en el gobierno anterior yo podía contratar para el turno noche 1 kilowatt. Ahora me permiten trabajar de noche, pero me pusieron un cargo fijo de 4.000 pesos. Y el municipio se prende con el 6,42% de mi facturación. Esto hace ya 3 años que nos viene. Y esto, si nosotros lo trasladamos a los costos, el cliente nos dice, viejo, roba la luz. Y en tarifa 3, que es una tarifa importante, no se puede robar la luz. ¿Qué pasa? Nos estamos viniendo abajo. Día tras día estamos viviendo. Gracias. Bueno, acá hay un debate también que usted plantea más estructural. Indudablemente que el costo energético tenía un fuerte subsidio del Estado. De todas maneras, acá hay otro elemento también distorsivo, que es el rol de municipios que aplican un impuesto sobre servicios de luz o de agua o de gas. En términos porcentuales, el municipio no tiene nada que hacer ahí porque no tiene por qué intervenir en el recargo de la factura en términos, digamos, de un impuesto municipal. Me parece que esto es una distorsión que también obedece al aumento del gasto público de los municipios. Esto es así. No hay ningún país que funcione razonablemente en materia de energía si no se reconoce ciertamente un valor de la energía razonable. Es un valor que muchas veces se mide en términos internacionales. De todas maneras, sabemos que ha sido también abrupto este tema, que ha impactado a mucha gente, especialmente en los sectores de la industria. Ha sido muy duro el proceso. Pero bueno, me parece que este esfuerzo ya está hecho. Me parece que esto no va a volver a suceder. Que la etapa que viene no va a estar sometida nuevamente a un esquema de ajuste permanente en los sectores eléctricos. Parece que se ha logrado un nivel equivalente, razonable, en donde también el Estado argentino ha dejado de subsidiar este tipo de cosas. Es insostenible un proceso de mantenimiento de subsidios indefinido también. Así que bueno, entiendo su posición, la comprendo,
Lo que le digo es que el municipio no tiene por qué estar cobrando ese 6 pico que le cobra. Si yo tengo poco trabajo para trabajar de día, ¿para qué quiero que me pongan un cargo obligatorio de noche? Si yo no la utilizo. Bueno, no debería pagarlo. Si usted no lo utiliza, no debería pagarlo. Nadie tiene que pagar por lo que no utiliza. El cargo nocturno es precisamente si usted trabaja de noche. Si usted no trabaja de noche, tiene que ir a la empresa y decirle, mire, no trabajo de noche. ¿Cómo? A la empresa eléctrica, a la distribuidora. Le está cobrando por algo que usted no está usando. Me quejó varias veces. Bueno, a ver, ya la última, vamos. Tenemos que terminar. Perdón, Señora, perdón. señora. Perdón, bueno. Esa es una posición que tiene que ver. Siempre para el senador Michel. A ver. Silencio, así lo escuchamos, por favor. Un segundito. Está bien la pregunta. Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. En este tipo de temas también hay construcciones que se hacen en los medios y lo que corresponde es que funcione el Estado de Derecho. Yo nunca he compartido la prisión preventiva y fundamentalmente creo que tiene que funcionar el sistema judicial en el tiempo correcto. Al expresidente Lula lo detuvieron, pero tuvo sentencia de primera instancia, de Cámara y de la Corte. O sea, cuando la sentencia es definitiva, corresponde que vaya preso si es condenatorio. Una prisión preventiva es una pena anticipada en el Estado de legalidad y yo he mantenido siempre esa posición que no tiene que ver con la defensa de la expresidenta, precisamente no comparto nada con eso. No tendría por qué pagar un costo político, pero no hago demagogia con esta cuestión. Me parece que los derechos mañana también pueden ser aplicados en las mismas situaciones al actual presidente o a los que vengan. Con lo cual, me parece que el estándar de los derechos y garantías tiene que ser para todos los ciudadanos. Ahora, cuando hay sentencia definitiva, si esa sentencia la condena a pena de prisión, tiene que ir presa. Estamos hablando de resoluciones judiciales de prisión preventiva, como pena anticipada cuando no hay riesgo de fuga ni tampoco ninguna posibilidad de intervenir en el proceso penal. El fuero es una protección que tiene que ver... Bueno, está bien. Bueno, no se enoje. Bueno. Yo quiero vivir en un país donde las reglas y el derecho funcionen para todos. A ver, lo que se le hace a unos ahora, mañana se le puede hacer a otros. Y yo esta posición la he tenido también con anterior. Consultorios Médicos Roca. Todas las especialidades, guardias clínicas y odontológicas, estimulación temprana. Consultorios Médicos Roca. Cumplimos 10 años en Trujuy. Realizamos aptitudes físicas todo el año. Avenida Roca 3652, Cruce Castelar. Farmacia Jorge Newbery 2. Importantes descuentos. Farmacia Jorge Newbery 2. La farmacia de su barrio. Calle Pardo y la Niña, San Ambrosio, San Miguel. Jorge Newbery 2. Su farmacia.